Iglesia, hoy vamos a continuar con la tercera parte de este tema que ha sido más que una serie, y así lo vi. Este tema va a ser más que una serie. Este tema es un diseño de Dios para nuestro crecimiento como iglesia, porque a veces cuando damos varios domingos un tema lo podemos ver como una serie, pero vamos a cambiarle el nombre a esa serie, y esto es un diseño divino del cielo para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Y este tema lo he titulado Esfuérzate. Dígale que está a su lado, esfuérzate. Si analizamos la palabra esfuerzo en algún momento de nuestra vida y nos detenemos a reflexionar sobre esa palabra, podemos ver que la palabra esfuerzo para nosotros es sinónimo de cansancio o puede ser sinónimo de agotamiento. Pero en este mes o en estos 3 domingos el Espíritu Santo nos ha revelado, uno, que el esfuerzo del reino o el esfuerzo en el reino de Dios no es agotamiento, no es cansancio, es empoderamiento. El esfuerzo en el reino de Dios es fortalecimiento, es capacitación y es avance y es progreso. Por eso el apóstol Pablo estaba muy claro. Este hombre se dio el lujo de decir: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entendió y se le reveló lo que era la escalera del crecimiento, subir un peldaño más en la fe que Dios había colocado en ese hombre. Y ese hombre es un ejemplo para nosotros todavía. Y dice en Colosenses 1:29, y con este fin, dijo el apóstol Pablo, también trabajo, también predico, también evangelizo, esforzándome, dijo Pablo, según su poder que obra poderosamente en mí. Lo que Pablo estaba diciendo es que el esfuerzo es nuestra responsabilidad. El esfuerzo necesita de acción, el esfuerzo necesita de movimiento, pero el poder viene de Cristo a favor de todo aquel que se mueve. Por eso Dios se mueve con los que se mueve. Dígale que está a su lado, muévete para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Ahora, mi querida iglesia, ¿cuándo ocurre el empoderamiento o el fortalecimiento y la capacitación de Dios en nuestra vida? Ocurre cuando tú y yo decidimos subir la escalera del crecimiento, y ahí la tiene. Ahí comienza el poder de Dios a manifestarse sobre nosotros, cuando usted y yo decidimos subir esta escalera. Ocurre también cuando iniciamos la acción para la cual fuimos llamados. ¿Cuántos están claros que ustedes han sido escogidos y llamados por Dios? Jesús lo dejó establecido en Juan capítulo 15, versículo 16. Él dijo: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Y lo he comisionado para que vayan y den fruto, y ese fruto perdure. Y para eso Dios nos escogió, para llevar fruto, fruto de fe, fruto de virtud, fruto de conocimiento, fruto de dominio propio, de amor, templanza, y pare de contar. Pero esos frutos tienen que trascender en el tiempo, tienen que perdurar en el tiempo. Escucha bien, iglesia, Dios no empodera gente que camina por intenciones. Dios empodera a la gente que dan pasos de acción en su fe. ¿Entendió eso? Dios nos empodera a gente que tiene buenas intenciones. ¿Cuántos de los que están acá no han tenido la intención de subir, de escalar, de crecer, de avanzar? Todos hemos tenido en algún momento la intención de subir. Pero Dios no se mueve o no empodera tus intenciones. Dios empodera a aquel que da pasos de fe y de acción. Por eso tu esfuerzo no fabrica el poder de Dios. Tu esfuerzo activa el poder de Dios sobre tu vida. Cuando tú te esfuerzas, no vas a creer que tú estás fabricando un poder para que se vea o se refleje en la vista de los demás. No, tu esfuerzo es que activa el poder de Dios sobre tu vida. Por eso dígale que está a su lado, esfuérzate para ser fortalecido y empoderado. Iglesia, el esfuerzo del reino de Dios no es una carga. El esfuerzo en el reino de Dios es vida y es crecimiento. Por eso Jesús los dijo en Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Jesús dijo esta palabra: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama, un creyente, un discípulo, una iglesia no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan conectados a mí.
Ciertamente yo soy la vid, dijo Jesús, y ustedes son las ramas, son los pámpanos. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque, dijo Jesús, separado de mí, nada podés hacer. El esfuerzo principal de una iglesia, de un creyente, de una mujer, un discípulo o un cristiano, llámese como se llame, el esfuerzo principal es permanecer. Es permanecer conectado, y permanecer conectado a Jesús no debe ser una carga pesada para nosotros. Permanecer es el esfuerzo de un creyente, un discípulo, por estar conectado a esa vid. ¿Y cuál es el resultado de que nosotros permanezcamos conectados a Jesús? ¿Cuál es el resultado? Es vida. Y vida es sinónimo de sabiduría. Conectado a esa vid, Dios nos va a hacer sabio. Y sabio para tomar decisiones que bendigan mi vida y bendigan la vida de los que están a mi alrededor. El resultado es que vamos a crecer. Y el crecimiento tiene que ver con fruto, es sinónimo de fruto. Tú y yo, cuando decidimos permanecer conectados, vamos a comenzar a crecer y a dar el fruto que Dios desea y anhela. Por eso, mi querida iglesia, si te esfuerzas por permanecer conectado a Jesús, la vida de Jesús va a fluir en ti, pero también va a fluir a través de ti. Y harán cosas mayores, dijo Jesús, de las que yo he hecho. Por eso, mi querida iglesia, el esfuerzo es el pulso espiritual de nuestras vidas. El esfuerzo es el pulso espiritual de tu matrimonio, de tu familia, de tus emociones, de tu área financiera. El esfuerzo es el pulso de nuestra vida familiar. Si el pulso o el esfuerzo se detiene, pues tu alma, tu vida, tu matrimonio, tus finanzas comienzan a entrar en un estado de coma. ¿Sí o no? Si tú te dejas de esforzar en tu trabajo y empiezas a ser una persona pasiva, perezosa, pues eso a la larga detiene el pulso espiritual de la finanza en tu vida, y esas finanzas van a entrar en un estado de coma. Y entrar en un estado de coma es sinónimo de ser una persona o un matrimonio que entre en un colapso total o en un estado vegetativo. Quedan vegetales. Por eso el esfuerzo es lo único que nos mantiene vivos. El esfuerzo es lo único que mantiene vivo tus relaciones, mantiene vivo tu matrimonio. El esfuerzo es lo que mantiene vivo tus finanzas. Y no solamente te mantiene vivo, sino que nos mantiene firme en el reino de Dios. Por eso esforzarse es la única forma de que tu vida, tu matrimonio y tus hijos permanezcan en pies contra la corriente de este mundo. Y creo que todos anhelamos y deseamos que nuestros hijos permanezcan en pies, porque la corriente de este mundo no perdona. Cristiano no perdona a nadie, va corriendo, fluye constantemente. Por eso, mi querida iglesia, a través de este mensaje, también hemos entendido que la fe es el fundamento de una escalera que exige ascenso, valentía y transformación. La fe, ¿qué? El fundamento. Ahí tú tienes la fe. Es el fundamento de una escalera de nuestro crecimiento. Pero esa fe tenemos que hacerla crecer y nos exige ¿qué? Valentía, ascenso y transformación. Por eso la fe no puede ser pasiva. Tiene que ser una fe activa, una fuerza activa, un esfuerzo activo y constante. Porque la fe es lo que nos permite remar contra la corriente, contra la corrupción de este mundo, para mantenernos ¿qué? Vivos, sanos y saludables, a pesar de todo lo que podamos enfrentar. Ahora, ¿por qué es esencial, pastor, seguir puliendo este diseño que Dios ha establecido en Pedro? Escuche bien, porque hoy vamos a hablar de lo que sucede cuando un creyente decide dejar de ser un oidor olvidadizo y pasar a ser un hacedor esforzado. Quizás tú puedas pensar que has escuchado suficiente sobre este tema, esfuérzate, pero hoy Dios quiere seguir tratando nuestros cimientos.
creo que el cimiento para Dios es lo más importante. Una iglesia que no se construye o no se levanta en cimientos sólidos es una iglesia que corre riesgo de que venga las tormentas y pueda ser derribada y destruida. Yo creo que para Dios lo más importante es nuestro fundamento, y creo que para nosotros también debe ser. Cuando usted va a construir una casa, lo primero que usted echa es el fundamento, es la base, y es lo mejor porque es lo que va a sostener toda la edificación. Por eso muchos comenzaron, mi querida iglesia, esta carrera de fe. Muchos comenzaron esta carrera de fe y comienza la carrera de fe, pero se detienen. Muchos se detuvieron, se estancaron, porque no se determinaron a añadir a su fe virtud. Por eso se estancan, por eso se detienen, por eso se paralizan. Muchos comienzan y se conectan en la iglesia, se conectan con Jesús, pero no permanecen conectados. Y cuando tú no permaneces conectado y esforzándote constantemente, te vas a estancar, te vas a paralizar. Por eso necesitas añadir a la fe virtud, porque la virtud es lo que hace que tu fe sea creíble. Recuerde que virtud es excelencia moral. Virtud también significa valentía y coraje, pero virtud también significa excelencia moral, significa amor, bondades. Entonces la virtud es lo que hace que tu fe y nuestra fe sea creíble ante los ojos de los demás. El mundo, la sociedad y la familia o tus compañeros de trabajo no van a leer tu Biblia, pero sí van a leer tu vida constantemente. Te van a observar, a ver cómo hablas, cómo piensas, cómo caminas, qué haces. Por eso si tu fe o mi fe no tiene virtud, no tiene amor, no tiene bondad, no tiene paciencia, no tiene dominio propio, entonces es un sonido hueco, es algo insustancial, una fe que pierde el sabor, la sustancia. Pero si tú añades virtud a tu vida, a tu fe, entonces te convierte en un testimonio vivo de Dios en esta sociedad. Iglesia, otros tienen virtud, tienen fe y virtud, pero están tropezando constantemente en su carrera de fe. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Y allí está, y es el tercer peldaño que vamos a subir hoy. Hablamos de fe, hablamos de virtud, y hoy vamos a hablar de conocimiento. Muchos tienen la fe y tienen la virtud, pero constantemente tropiezan con un pecado continuo, con vicios. ¿Por qué? Porque les falta conocimiento. Hay quienes tienen conocimiento, pero su vida es un caos porque no se han esforzado en añadir dominio propio. Iglesia, escucha bien. Por eso este mensaje es de vida o muerte para nosotros. En esta mañana es de vida o muerte espiritual. Iglesia, porque el mundo no se detiene. Escucha bien, el pecado no toma vacaciones. Y el enemigo, que es el león rugiente, que anda acechándote constantemente para devorarte, nunca dejará de rugir. Por eso el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, en primera de Pedro 5:8, dice: practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quién devorar. Dígale que está a su lado: si te detiene, te devora. En el momento que tú dejas de esforzarte, en el momento que tú dices: hasta aquí llegué, no me voy a involucrar más, no voy a volver a hacer la ruta de crecimiento, o no voy a volver a hacer el riel de cuidado, hasta aquí llegué. Cuando tú hablas esta palabra, te vas a convertir en un blanco para el depredador. Te vas a convertir en el blanco más fácil para que el león te devores. Por eso, si tú dejas de subir la escalera, te conviertes en una presa estática en el territorio del depredador. Si tú dejas de subir de la fe a la virtud,
te vas a quedar allí como una presa estática con la fe solamente. Por eso la fe hay que hacerla crecer y está más fácil porque está cerca del territorio donde el depredador tiene autoridad y se mueve constantemente. Por eso, mi querida iglesia, si tú dejas de crecer, vas a morir. Por eso en el reino de Dios, la falta de crecimiento, escuche bien, en el reino de Dios, la falta de crecimiento es el inicio de la putrefacción. En el reino de Dios, la falta de crecimiento es el inicio de la corrupción, de la descomposición, de la podredumbre. Por eso, si usted y yo dejamos de añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, tu espíritu, que es la parte más noble que Dios nos dejó, empieza a perder el pulso, empieza a dejar de latir con fuerza. Por eso un creyente sin pulso es un creyente en estado de coma, es un creyente en estado vegetativo, es un creyente que está comenzando a entrar en un estado de putrefacción. Un matrimonio sin pulso es un matrimonio que va a entrar en un estado de descomposición. Por eso nosotros nos tenemos que esforzar por mantener relaciones saludables, significativas, relevantes. Pero para mantener relaciones y nuestro matrimonio no entre en ese estado de descomposición, necesitamos esforzarnos cada día. Necesitamos crecer en nuestra intimidad con Dios, crecer capacitándonos cada día de cómo llevar relaciones saludables, de cómo tener una relación saludable con Cristo. Por eso, mi querida iglesia, si deja de subir, el león te va a alcanzar. Dígale que está a su lado, si deja de subir, el león te va a alcanzar. La escalera del apóstol Pedro, esta escalera, usted la puede ver como una ruta de escape. Una ruta de escape, ¿para qué? Para nuestra seguridad. Si usted se mantiene en la fe, usted está inseguro, pero cuando usted sube, usted ve el león ¿de dónde? Desde abajo. Puede rugir, pero no lo va a alcanzar. Entonces, el subir la escalera, el crecer y subir y avanzar, tú estás creando tu mismo ambiente de seguridad. Por eso la escalera que muestra el apóstol Pedro es clave para nosotros en esta temporada. Porque Dios te quiere en un ambiente seguro. Por eso cada peldaño que usted sube, cada vez que usted añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, te estás alejando ¿de dónde? Del suelo. Te aleja del suelo donde el león tiene la autoridad. Por eso si deja de subir, el león te va a alcanzar y te va a atrapar. Dígale que está a su lado, no te detenga porque el león tiene hambre, dígale. No te detengas porque el león te va a tragar, tiene hambre. Esfuérzate. Mi querida iglesia, esforcémonos para no convertirnos en el almuerzo de este león. No te conviertas en la cena y el desayuno y el almuerzo del león. Dios tiene un destino, mi querida iglesia, de gloria para ti. Dios tiene planes de bendición para ti. Dios tiene un propósito lleno de esperanza para ti. Pero ese destino y ese plan y ese propósito tiene un precio. Tiene un precio. No creas que tú vas a llegar a ese destino y a ese plan y alcanzar y experimentar lo que Dios tiene para ti si tú no te esfuerzas. Ese es el precio que hay que pagar. Hay que esforzarse. Cada vez que subes un escalón, cada vez que tú subes un escalón más, escucha bien, el rugido del león se escucha más lejos.
Pero la voz de Dios la vas escuchando más cerca, porque te estás acercando cada día más al trono de la gracia. Ahí está, cada peldaño que subes, escucha más lejos el rugido del león, pero escucha más cerca la voz de Dios. El león ataca a los que están sentados, a los que están paralizados, a los que no se mueven, a los que no crecen, a los que no avanzan, a los que se detienen. El león ataca a ese tipo de creyente. Pero Dios siempre va a respaldar a todo aquel que con valentía y determinación suben cada día. A ese es el que Dios respalda. Por eso dígale al que está a su lado, sigue subiendo. Vamos, anímate, dígale, anímate, dale por la espalda, anímate. Sigue subiendo. ¿Cuántos están listos para subir? No los voy a pasar a todos, pero ¿cuántos están listos para subir esta escalera de crecimiento? ¿Cuántos están listos? ¿Hay alguien valiente acá y determinado que se decida a subir esta escalera día a día? ¿Hay alguien aquí valiente y determinado? Creo que hay pocos. Pero todos tenemos que determinarnos con valentía a subir. Por eso en segunda de Pedro vamos a observar un siguiente escalón. Y le voy a leer el versículo 5 solamente y el 6. Dice, precisamente, iglesia, Buenas Nuevas, el Tocuyo, por eso esfuércense, por añadir a su fe virtud, a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción por Dios, y a la devoción por Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal tenemos que añadirle amor. Si todas estas cualidades abundan en ti y en mí, se reflejan en ti y en mí, entonces nos hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitaremos que seamos una iglesia y discípulos y creyentes inútiles e improductivos. Por eso lo primero que podemos observar en este pasaje es que el apóstol Pedro dice, añade a tu fe virtud. ¿Por qué manda añadir a la fe virtud? Y lo dijimos la predicación anterior y doy un repaso, porque la virtud es nuestra armadura. El creyente que se esfuerza por añadir virtud, excelencia moral a su vida, se vuelve una presa incomible para el enemigo. Ahora, el tercer peldaño es que tenemos que añadir a la virtud conocimiento. Este tercer peldaño es crucial, también es esencial para mantenernos vivos, para mantenernos fuertes, para mantenernos alerta. ¿Y por qué, pastor, es esencial? Porque la virtud sin conocimiento es como un soldado valiente, pero ciego en el medio de la batalla. ¿Escuchó bien? La virtud sin conocimiento es como un soldado valiente, pero ciego en medio de la batalla. A esto es lo que se le llama el ejemplo del guerrero ciego. Vamos a practicar un poco la imaginación en esta mañana y sé que ustedes son buenos para practicar la imaginación. Hay un guerrero que tiene la mejor arma, la mejor espada, tiene el escudo más fuerte, más resistente, tiene un corazón lleno de valentía, de coraje y grita con toda su fuerza constantemente para intimidar a su enemigo. Yo no estoy hablando de Goliat, pero se nos hace familiar, ¿sí o no? Esta característica se nos hace familiar. Pero Goliat tenía una espada fuerte, afilada, un escudo, el más resistente. Tenía un corazón lleno de valentía. Así hay muchos creyentes. Pero como no pueden ver este tipo de creyentes porque sufren de miopía espiritual, entonces terminan hiriendo a todo el mundo. Terminan hiriendo a sus propios compañeros
terminan hiriendo a su familia, terminan hiriendo a sus hermanos del ministerio y terminan hiriendo a sus compañeros de trabajo. O si no, este guerrero ciego cae herido o muerte en su primera batalla. ¿Y por qué, pastor? Porque un guerrero valiente, sin visión, se vuelve su propia destrucción. Salomón lo dijo. Un pueblo sin visión, una iglesia sin visión, puede tener valentía, pero va a perecer, va a morir. Por eso una iglesia valiente, o un joven, o un hombre, una mujer valiente, sin visión, se vuelve su propia destrucción. Por eso dígale que está a su lado, no seas un guerrero ciego. La ceguera espiritual no es falta de visión. Escuche bien, la ceguera espiritual no es falta de visión, es falta de capacitación, es falta de conocimiento. El enemigo no teme a tus gritos, teme a tu conocimiento de la palabra de Dios. A eso es lo que el enemigo teme. Porque cuando tú y yo conocemos la verdad, el engaño, la mentira, la crítica, la murmuración, pierden el empleo en esta casa. Pierden el poder en tu propia vida. Pierden la habitación en tu mente y en tu corazón. Por eso hoy Dios nos hace un llamado. Y nos dice, iglesia, Buenas Nuevas, el Tocuyo, dejen de ser una iglesia superficial. Dejen de ser una iglesia de orilla. Tenemos que ir a la profundidad de las Escrituras. Tenemos que ir a la profundidad del conocimiento de Dios. Porque cuando tú y yo vamos a la profundidad, no vamos a permitir que el pulso espiritual se detenga por falta de alimento. Tu pulso o mi vida espiritual necesita de alimentarse. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 4:4? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. No solo de pan se va a sostener tus relaciones, tu familia. Te va a sostener tú. Tú y yo sostenemos nuestra casa en pies y en contra de la corriente de este mundo cuando recibimos el alimento espiritual. Cuando entendemos que no solo de pan vamos a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Jesús. Por eso la fe te salva. La virtud te pone de pie porque te hace valiente. Pero el conocimiento es lo que te mantendrá caminando sin tropezar. Iglesia, en la actualidad, o en la realidad de hoy, o en esta temporada, la virtud sin conocimiento se ve a través de nosotros mismos. Se ve a través de un creyente, un servidor, un líder, un coordinador, un pastor, un maestro, celoso, pero imprudente. Yo creo que el celo no está aquí en esta casa. Para mí no hay celo. En esta casa para mí no hay celo. Pero esto se puede ver a través de un creyente celoso, pero imprudente. Ejemplo, el creyente celoso, pero imprudente, es ese tipo de creyente que tiene una pasión inmensa por las cosas de Dios. Pero como no conoce las Escrituras, no conoce la palabra, termina juzgando a todo el mundo. Una persona apasionada que es intencional en servir, en dar. Pero como no conoce la palabra a fondo, entonces termina juzgando a todo el mundo. Termina dividiendo las iglesias y terminan siguiendo doctrinas extrañas. Este creyente tiene el valor de un león, pero tiene la sabiduría de un niño.
Mire, sin sabiduría, esa virtud, esa valentía de león puede convertirse en fanatismo, puede convertirse en religiosidad, puede convertirse en acciones imprudentes, que terminas lastimando a otros porque no conoces. Y cuando no conoces las escrituras, estás sufriendo de miopía espiritual. Por eso terminas peleando en un campo de batalla, pero terminas lastimando a los que están a tu alrededor. Esto se ve también en el servidor motivado, pero desenfocado a la misma vez. ¿Has visto ese tipo de servidor? Que son motivados, pero desenfocados. Este es el tipo de creyente que quiere servir en todo, pero no conoce su llamado ni las prioridades y su responsabilidad. Este servidor termina agotado por hacer cosas que Dios no le pidió que hiciera. Y todo porque tiene las ganas de ayudar. Es válido que tenga las ganas de ayudar, es válido que quiera servir, pero tiene que conocer las prioridades, las responsabilidades en un servicio. Por eso dígale que está a su lado, no seas un valiente ciego. ¿Y por qué, pastor? Porque la virtud o la valentía te pone en el campo de batalla. Este es el campo de batalla. Todo esto es el campo de batalla. Tu casa es el campo de batalla. La sociedad y este mundo es el campo de batalla. Y la virtud nos pone allí en el campo de batalla. Pero el conocimiento nos enseña a identificar los ataques del enemigo. Nos enseña a discernir los ataques del enemigo. Porque todos tenemos valentía, ¿sí o no? Usted tiene coraje, usted ha enfrentado la vida hasta la edad que ha tenido y la sigue enfrentando con coraje y valentía. Pero tienes que tener el conocimiento de la verdad, el discernimiento para identificar los ataques del enemigo. Recuerda que el enemigo del león se mete por rendijas y brechas que tú mismo dejas abiertas. Por eso, si hoy tienes el deseo de servir y de crecer en virtud, yo te felicito, yo te aplaudo, porque es bueno. Pero no te quedes allí en la virtud. Tienes que añadir a tu virtud conocimiento. Recuerda, la virtud es el coraje, pero el conocimiento es la brújula que te direcciona a un mañana y a un destino seguro. La virtud te da la valentía para pelear, pero el conocimiento te da la estrategia para ganar. Y creo que David fue estratégico, fue valiente, tenía virtud para pelear contra Goliat. Pero el conocimiento que tenía de Dios le dio la estrategia de cómo vencer a ese gigante solamente con una honda y una piedra. O sea que no importa el tamaño del gigante que tú puedas enfrentar. Lo que importa es que tú tengas el conocimiento de aquel que tiene el poder para que tú venzas a ese gigante. Por eso, mi querida iglesia, una fe que no estudia la palabra es una fe que el enemigo tarde o temprano terminará engañando. Se lo parafraseo: un creyente, una mujer, un hombre, un discípulo, un matrimonio que no estudia la palabra es un creyente, una iglesia, un matrimonio que el enemigo tarde o temprano va a engañar y va a destruir. Y Pedro estaba convencido de esto. Él sabía que los creyentes en su época podían tener mucha virtud, pero esos creyentes sin conocimiento se iban a convertir en una bomba de tiempo. En algún momento iban a explotar. Y usted sabe que es una bomba de tiempo en esta temporada, la más común. Una de las bombas de tiempo más común en esta temporada es el activismo en las redes sociales. Creyentes que comparten por sus redes sociales información que destilan crítica bajo el pretexto de defender la fe. No están predicando el evangelio, sino que están bombardeando el puente
por donde otros pueden llegar a Cristo, te conviertes en una bomba de tiempo. No uses las redes sociales para eso, porque te conviertes en una bomba de tiempo que terminas dañando el puente que puede llevar a un impío, a un pecador, a los pies de Cristo. Convertirse en una bomba de tiempo es ese creyente que comparte fotos por sus redes sociales que dañan su propio testimonio y el testimonio de la iglesia. Por eso dígale al que está a su lado, no seas una bomba de tiempo digital. No te conviertas, mi querida iglesia, en una bomba de tiempo digital. Las redes, sí, está bien, úsala para ser constructivo, para edificar a otros, para conectar a la gente con Cristo, no para perder tu testimonio. Por eso, iglesia, el conocimiento que estamos a punto de añadir no es una información para tu cerebro. Escucha bien, el conocimiento que estamos a punto de añadir hoy a nuestras vidas no es información para el cerebro, es una revelación para tu espíritu. Se te tiene que revelar este mensaje. Por eso lo voy sacando peldaño por peldaño. Le voy orando al Señor. Señor, ¿qué le quieres hablar en este peldaño a la iglesia? Doy 1, 2 o 3 peldaños. Y el Señor me dijo, sácale el néctar, el jugo y el zumo a esos peldaños. Porque necesito una iglesia estable, una iglesia efectiva. Necesito una iglesia productiva que refleje mi gloria en esta temporada. Por eso cuando el apóstol Pedro nos dice, añadan conocimiento, no nos está pidiendo que estudiemos para un examen. Nos está pidiendo que conozcamos, escuche bien, al león de la tribu de Judá. Eso es lo que nos está pidiendo el apóstol Pedro. Que conozcamos al león de la tribu de Judá. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá, iglesia? Jesucristo, el Rey de Gloria. Ese es el león de la tribu de Judá. Y cuando tú conoces quién es el león de la tribu de Judá, vas a conocer quién es el que te sostiene, quién es el que te provee y quién es el que te protege. Entonces, cuando sucede eso, tu fe deja de titubear, tu fe deja de tambalearse por lo que ves y escuchas en las noticias y empiezas a sostenerte por lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué dice Dios en su palabra, pastor? Salmo 112:7. No tengas temor de la mala noticia. No temas. Su corazón o tu corazón siempre tienes que estar firme, confiado en el Señor. No temas a la mala noticia. Una fe informada es una fe que opina solamente. Pero una fe con conocimiento es una fe inquebrantable. Una fe informada, que tú recibas pura información para tu cerebro y no se te revele en el espíritu. Va a ser una fe que va a caminar en pura información. Pero una fe con conocimiento es una fe inquebrantable. Por eso, para aplicar este punto con más fuerza, lo primero que debemos entender, escuche bien, es que el conocimiento es la brújula que evita que nuestras emociones nos lleven por el camino incorrecto. El conocimiento es la brújula que evita que nuestras emociones nos lleven por caminos equivocados e incorrectos. El conocimiento espiritual, y me gustó esta, es el sistema inmunológico de nosotros. Es el sistema inmunológico de la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque sin conocimiento espiritual, cualquier virus doctrinal puede matarnos. Pero con conocimiento, ningún virus va a penetrar a este cuerpo que se llama Iglesia Buenas Nuevas El Tocuyo. Ningún virus. Por eso, iglesia, el apóstol Pedro a través de este mensaje nos advierte
que el conocimiento es el antídoto contra esos virus. El conocimiento es el antídoto contra los falsos maestros. Escucha bien, hoy los falsos maestros no siempre están en las iglesias, no siempre están en los púlpitos. No solamente lo ves como un maestro, los falsos maestros también están en TikTok, están en tu teléfono, en YouTube, están en los libros de autoayuda cristiana. Y estos falsos maestros suenan muy dulces, pero carecen de sal en el evangelio, carecen de sazón de la verdad. Dígale que está a su lado, prepárate, porque hoy se te van a abrir los ojos espirituales. Por eso, ¿cuál es el propósito de añadir a la virtud conocimiento? ¿Cuál es el propósito? Que tenemos que blindar nuestra mente con la verdad de Dios. Tú tienes que blindar tu mente con la verdad. Tienes que saturarla con la verdad. Dígale que está a su lado, ponle un candado a tu mente. Tienes que asegurar tu mente para que no entre cualquier virus que pueda contaminar tu propósito y tu llamado. El propósito de añadir a la virtud conocimiento es crear un blindaje espiritual. Porque la virtud te da el coraje para defender la fe. Pero el conocimiento es lo que te permite saber qué es lo que tú estás defendiendo. Ahora, ¿por qué debemos blindar la mente, pastor? Para que la iglesia no sea tan fácilmente engañada por doctrinas que suenan bonitas, pero carecen de verdad. Para que la iglesia deje de ser víctima de la manipulación. La iglesia no se puede dejar manipular por frases bonitas. Y yo sé que ustedes son una iglesia muy entendida y sabia. ¿Y sabe cuál es la frase bonita más común en esta temporada? ¿Cuál es la frase más bonita y común en esta temporada? ¿Cuál es la frase? Dios me dijo, sentí de parte del Señor que Nilda me tiene que dar esa camioneta. Yo lo sentí de parte del Señor, Nilda. Y el Señor te va a dar 2 camionetas y 3 camionetas más. Yo lo sentí. El Señor me lo dijo. Estas son palabras bonitas. Y cuando yo coloco a Dios como autor del mensaje, esto cierra la puerta para el razonamiento humano. Quedan congelados los creyentes. No tienen capacidad de razonar al Dios me dijo. Ojo, es verdad que la Biblia dice que el que siembra del reino al reino va a cosechar, del reino cosecha, sí. Y el que siembra generosamente, también va a cosechar. El problema es la intención de mi corazón hacia esa frase bonita. Y eso es lo que Dios quiere derribar y te quiere hacer entender. Por eso quiere blindar tu mente para que te cuide de esa frase bonita. Y él se lo dijo al profeta Ezequiel en el capítulo 13. Escuche lo que le dijo. El Señor se dirigió a mí y me dijo, dijo Ezequiel, habla en mi nombre contra los profetas de Israel, esos profetas que hablan por su propia cuenta, y diles, oigan la palabra del Señor. Ay de los profetas estúpidos que siguen su propia inspiración, sus propias motivaciones y no tienen la verdadera visión del cielo. Sus visiones son falsas y sus profecías son mentiras. Dicen que hablan de mi parte, pero yo no los he enviado a hablar. Y esperan que sus palabras se cumplan. Las visiones que ustedes tienen son falsas. Sus profecías son mentiras. Dicen que hablan de mi parte, pero yo no les he dicho nada, dice el Señor. Mucho cuidado, iglesia, con esas frases bonitas, encantadoras y dulces. Que el conocimiento de la verdad nos permita a nosotros decir, esto me suena muy dulce al oído, pero no tiene sabor a la cruz, no tiene sabor a Cristo, no tiene sabor a la verdad.
La puedes escuchar muy bonita. El evangelio de la prosperidad te ofrece una corona sin espina, pero el conocimiento de la palabra te dice que para reinar con él, primero tenemos que morir a nosotros mismos. Carga tu cruz y sígueme, dijo Jesús. Muere a ti mismo. Por eso dígale que está a su lado, cuidado con los caramelos envenenados. Caramelos que son dulces, frases bonitas pero van envenenadas. Dígale que está a su lado, quédate con el pan sólido de la palabra. Esa sí nos nutre. Otra frase bonita es, venga Jesús y se acabarán todos tus problemas. Falso. La verdad es que Jesús nunca prometió una vida libre de problemas. Jesús prometió estar con nosotros en medio del problema. Juan 16:33 dice que el mundo tendrá aflicciones, pero cobra ánimo, iglesia. Levántate, ten la valentía, el coraje y la fe que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, estas frases son como comida chatarra, como una hamburguesa con chuleta ahumada, con carne, pollo y bastante salsa. Así es, son estas frases como una comida chatarra. Saben bien al momento, pero no te nutren para la guerra. Usted no se puede alimentar de pura comida chatarra porque va a morir. Se va a desgastar, va a perder las energías. Imagínese usted comiendo perro caliente en la mañana, hamburguesa en la noche y pepito el mediodía. Pura chatarra. O su cuerpo va a colapsar. Por eso blindar la mente significa que cuando escuchas una frase bonita en las redes sociales o en la televisión, búscala. Escudriña la Biblia a ver si es verdad. Si en esa frase bonita, escucha bien, no hay cruz, no hay proceso, no hay una condición de morir a sí mismo, tienes que activar las alarmas espirituales. Iglesia, un creyente sin conocimiento es como un soldado que sale a la guerra con una espada de cartón. Se ve bien, pero esa espada no sirve para la batalla. Se puede ver muy bonita de lejos y grande y gigante. Por eso dígale que está a su lado, afila tu espada. Y siempre lo he dicho, el tamaño de tu espada dependerá de la cantidad de versículos que tú te puedas saber. Si tú te sabes un solo versículo, tu espada es así, no vas a tener la capacidad de defenderte. Se te viene una prueba y no sabes qué decir. Por eso Dios nos está llamando a añadir a la virtud conocimiento. Añade a la virtud conocimiento para que cuando el enemigo te susurre una mentira en el oído en contra de tus hijos, en contra de tu casa, en contra de tu matrimonio, tú puedas responder como respondió Jesús: en Cristo está. En Cristo está, solamente a Él adoraré y solamente a Él exaltaré. Pero escuche bien esto, el conocimiento no es para inflar el orgullo y el ego, es para blindar tu espíritu. Por eso, mi querida iglesia, el propósito es que alcancemos la madurez espiritual. Y voy terminando. Una iglesia madura sabe que el crecimiento cristiano no se basa solamente en tener virtud, sino conocer profundamente al Dios a quien servimos. ¿Y cómo conocemos a Dios, iglesia? Leyendo la palabra y obedeciendo las escrituras. No conocemos a Dios solo leyendo sobre quién es Él, sino viviendo lo que Él dice. Tenemos que pasar del estudio bíblico, teológico. Es porque suena así como grandote, ¿verdad que sí? Tenemos que pasar del estudio bíblico teológico al conocimiento práctico. Un estudio teológico bíblico sin hechos, sin acciones coherentes, es un conocimiento inútil y muerto.
Por eso Santiago dijo en el capítulo 1:22, no se contenten solo con oír la palabra, pues se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Iglesia, la teología es el mapa, pero la obediencia es el camino. Estudiar sin practicar es una forma de autoengaño. El conocimiento teológico no se traduce en acción. Crea una falsa sensación de madurez espiritual. ¿Cómo conocemos a Jesús? Mediante la comunión en los secretos. La oración no es una lista de peticiones, es el lugar donde nuestros oídos se agudizan para escuchar su voz. Mateo 6:6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. Y así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te va a recompensar en público. En pocas palabras, lo secreto está en los secretos. Los tesoros de Dios, su voz y su carácter y sus planes están en los secretos. ¿Cómo conozco a Dios? En el horno de la aflicción. Muchas veces conocemos a Dios de forma teórica, hasta que el dolor nos obliga a conocer, nos obliga a conocerlo como consolador. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job llega a esta conclusión después del proceso más doloroso de su vida, y todos conocen la historia. Job perdió todo. Y Job dijo en pocas palabras, la aflicción quitó el velo del oír. Esto significa teología heredada. Mas ahora te veo, dijo Job. Conoció a Dios por experiencia propia. Y por último, el propósito de Dios a través de este peldaño es que seamos una iglesia efectiva. Una iglesia efectiva produce discípulos útiles. Una iglesia efectiva produce discípulos productivos, no estériles. Una iglesia efectiva no es la que presume de sus números de miembros o la cantidad de personas, sino la que produce discípulos útiles y productivos. Escucha bien, iglesia, en el reino de Dios el conocimiento no se traduce en fruto. En el reino de Dios, el conocimiento que no se traduce en fruto es solo orgullo. Pero el conocimiento aplicado a la virtud es el combustible que hace que la iglesia sea el cuerpo vivo y útil que el mundo necesita ver. Conocer a Dios no es solo la meta, es el ascenso, el crecimiento. Mire, la escalera del crecimiento, esta escalera de crecimiento, no se sube con la mente. Usted no va a subir esta escalera con la mente. Se sube con los pies de la obediencia y con el corazón lleno de determinación. Así se sube la escalera del crecimiento, no con la mente. Tú y yo fuimos escogidos para añadir, para subir, no para retroceder, no para restar. Fuiste escogido para subir y crecer. No te quedes mirando la escalera. No te quedes mirando a otros cómo añaden a su fe virtud y a la virtud conocimiento. No te quedes mirando a otros que suben la escalera. Dígale a que está a su lado, atrévete a subirla. Vamos, dígale, rompe el techo de la pasividad y sube con determinación. Pasa de ser un discípulo que solo escucha y ve a uno que experimenta y camina en el poder del Espíritu Santo. Que el mundo, mi querida iglesia, tu familia, deje de oír lo que tú sabes y comience a ver en quién te has convertido mientras vas subiendo la escalera. Deja de ser un espectador, iglesia, de la gloria ajena y conviértete en tu propia historia con Dios. Y cuando tú te conviertes en tu propia historia, vas a estar en las alturas. Dios te llamó para esto, mi querida iglesia, para subir, no para retroceder.
Si hoy en día ha bajado un peldaño, vamos, ten la valentía y la determinación de subir. Dios te diseñó y te creó para crecer, para avanzar, para ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Vamos, ríndale un aplauso al Señor.